¿Sabías que varios actores del cine de oro mexicano ocultaban vidas marcadas por excesos, abusos de poder y secretos que la industria prefirió callar, y que muchos de esos escándalos terminaron destruyendo carreras enteras? Detrás de los reflectores, el glamour y los aplausos, existían historias de manipulación, rivalidades feroces, conductas obsesivas y decisiones que arruinaron reputaciones que parecían intocables. Algunos fueron protegidos por los estudios, otros silenciados por la prensa, y unos más cayeron en desgracia cuando la verdad ya no pudo esconderse. Y quédate hasta el final, porque el último caso no solo acabó con una trayectoria legendaria, sino que dejó una marca tan oscura que aún hoy sigue siendo uno de los secretos más incómodos del cine de oro. A finales del auge del cine de oro, el escándalo ya no venía de camerinos ni de egos enfrentados, sino de algo más delicado, la política. La filmación de La sombra del caudillo, dirigida por Julio Bracho, desató una tormenta que impactó directamente a actores, productores y técnicos cuando la película fue retirada de circulación poco después de estar terminada, considerada incómoda por su lectura del poder posrevolucionario. El proyecto había reunido a figuras respetadas del medio que veían en él una oportunidad de hacer un cine más crítico y ambicioso. Pero conforme avanzaba la producción, comenzaron a circular advertencias informales sobre el contenido. La incertidumbre afectó el ambiente laboral. Había dudas sobre si la película se estrenaría, si habría represalias o si participar en ella cerraría puertas dentro de futuros proyectos financiados por instancias oficiales. En una ocasión fue confrontado por uno de sus compañeros de trabajo, el actor Carlos López Moctezuma, durante conversaciones en el set acerca del rumbo que estaba tomando la producción. De acuerdo con relatos recogidos en memorias y testimonios posteriores, la discusión giró en torno al riesgo profesional que implicaba involucrarse en una historia tan frontal. Algunos miembros del elenco defendían el valor artístico del filme, otros temían quedar marcados dentro de una industria que dependía en gran medida de apoyos institucionales y permisos de exhibición. Cuando finalmente la película fue censurada y permaneció años sin exhibirse comercialmente, el golpe no fue solo cultural. Varias trayectorias quedaron momentáneamente en pausa, proyectos asociados se diluyeron y se instaló un clima de autocensura entre productores que empezaron a evitar temas considerados sensibles. La experiencia dejó claro que, además de la taquilla, existía otro factor capaz de frenar carreras enteras, la viabilidad política de una historia. Desde entonces, más de un cineasta y actor comenzó a medir no solo la fuerza de un guión, sino también las consecuencias de llevarlo a la pantalla. La mañana del 15 de abril de 1957 no comenzó como una noticia de espectáculos, sino como una emergencia que paralizó al cine mexicano. Pedro Infante, en pleno auge de su carrera, falleció al desplomarse la aeronave que pilotaba en Mérida. Más allá de la tragedia humana, el impacto inmediato fue profesional, había contratos firmados, proyectos en distintas etapas de producción y una maquinaria económica que dependía directamente de su presencia. Infante no solo era una estrella, era un eje financiero. Varias películas estaban planificadas alrededor de su imagen, algunas con calendarios ya comprometidos, inversiones adelantadas y acuerdos de distribución cerrados. Tras el accidente, productores tuvieron que suspender rodajes, renegociar contratos y, en algunos casos, cancelar proyectos que simplemente no podían concebirse sin él. La industria enfrentó pérdidas considerables y una reorganización urgente. En una ocasión previa al accidente, fue confrontado por uno de sus compañeros de trabajo, el director Ismael Rodríguez, quien le había expresado su preocupación por la intensidad de su ritmo de vida y su afición por volar. Según relataría años después el propio Rodríguez en entrevistas, le insistía en que debía cuidarse porque su ausencia sería imposible de reemplazar dentro del sistema de producción que habían construido juntos. Aquellas palabras cobraron un peso distinto tras la noticia. El suceso dejó al descubierto algo que hasta entonces se evitaba admitir: el cine de oro dependía excesivamente de ciertas figuras. Con la pérdida de Infante, estudios enteros tuvieron que replantear estrategias, buscar nuevos rostros capaces de sostener la taquilla y modificar planes que habían sido diseñados alrededor de un solo nombre. Durante semanas, más que estrenos, la conversación en los pasillos de los estudios giraba en torno a cómo continuar filmando en una industria que había perdido a uno de sus pilares centrales, obligándola a enfrentar una transición tan inesperada como inevitable. Cuando Cantinflas alcanzó la cima de la popularidad, decidió cambiar las reglas del juego. Ya no quería ser solo el actor principal, buscaba controlar guiones, producción, distribución y hasta la forma en que se promocionaban sus películas.
Esa decisión lo llevó a enfrentamientos legales y comerciales con estudios que estaban acostumbrados a manejar todos los aspectos del negocio, generando un reacomodo que paralizó negociaciones importantes. El comediante comenzó a exigir contratos más ventajosos y participación directa en las ganancias, algo inusual en el sistema del cine de oro, donde las productoras concentraban el poder económico. Varias películas entraron en procesos de negociación más largos de lo normal porque Cantinflas revisaba cláusula por cláusula, acompañado de asesores, buscando asegurar independencia creativa. Para algunos empresarios, aquello era una señal de modernización, para otros, un desafío frontal a la estructura tradicional. En una ocasión fue confrontado por uno de sus compañeros de trabajo, el actor Joaquín Pardavé, durante conversaciones relacionadas con las condiciones de producción de un proyecto. Según testimonios de la época, Pardavé le habría señalado que tensar tanto las negociaciones podía cerrar puertas dentro de la industria nacional. Cantinflas respondió que el actor mexicano debía dejar de ser únicamente un empleado y convertirse en socio de su propio éxito. Las consecuencias fueron visibles, acuerdos que tardaban meses en cerrarse, proyectos que cambiaban de estudio o se detenían mientras se resolvían términos financieros, y productores que empezaron a calcular cuidadosamente si podían adaptarse a ese nuevo modelo de estrella empresario. Su postura marcó una ruptura con la manera tradicional de hacer cine en México. A partir de entonces, trabajar con Cantinflas implicaba algo más que contratar a un actor taquillero. Significaba entrar en una negociación donde el control creativo y económico ya no estaba del lado exclusivo de los estudios, sino en manos de una figura que redefinía su lugar dentro de la industria. El éxito de Germán Valdés Tin Tan no solo incomodó a la competencia, también encendió alarmas en sectores conservadores que veían su personaje del Pachuco como una amenaza cultural. Mientras el público llenaba salas para verlo, comenzaron a surgir críticas desde columnas periodísticas, oficinas gubernamentales e incluso dentro de la propia industria, donde algunos consideraban que su estilo americanizado rompía con la identidad nacional que el cine mexicano intentaba proyectar al mundo. La polémica trascendió lo artístico. Se discutía si sus películas debían suavizar el lenguaje, modificar vestuario o reducir la actitud irreverente del personaje. Productores recibían recomendaciones, no siempre informales, para vigilar contenidos antes de obtener permisos de exhibición. Aquello empezó a traducirse en ajustes de guión, cambios de última hora y negociaciones tensas que afectaban los calendarios de rodaje. En una ocasión fue confrontado por uno de sus compañeros de trabajo, Marcelo Chávez, su inseparable contraparte en pantalla, durante la preparación de una escena que había sido reescrita para bajarle el tono al personaje. Según relatan cronistas del espectáculo, Chávez le habría señalado con franqueza que las presiones externas estaban complicando los contratos y poniendo en riesgo futuras producciones. Tin Tan, molesto, respondió que diluir al personaje era traicionar al público que lo había llevado al éxito. La situación colocó al actor en una posición incómoda. Seguir siendo fiel a su estilo implicaba chocar con censores y ciertos sectores del medio. Adaptarse significaba perder la esencia que lo había convertido en fenómeno popular. Varias producciones entraron en revisiones constantes antes de filmarse, y algunos inversionistas comenzaron a considerar su participación como un elemento polémico que debía manejarse con cautela. Así, mientras su figura crecía entre los espectadores, dentro de la industria su nombre empezó a ir acompañado de advertencias, discusiones sobre límites culturales y una vigilancia que condicionaba cada nuevo proyecto desde antes de encender la cámara. El problema no ocurrió en un set ni frente a las cámaras. Estalló en oficinas, reuniones privadas y llamados telefónicos que paralizaron producciones completas. En pleno auge del cine de oro, cuando la industria mexicana parecía invencible, una disputa sindical protagonizada por Jorge Negrete provocó cancelaciones, enemistades públicas y un clima de tensión que afectó directamente su carrera y la estabilidad del gremio. Negrete, además de ser la gran figura masculina del momento, asumió un papel central dentro de la Asociación Nacional de Actores. Su carácter firme lo llevó a exigir condiciones laborales más estrictas para los intérpretes, algo que muchos respaldaban, pero otros consideraban una imposición personal disfrazada de liderazgo. Productores comenzaron a quejarse de retrasos constantes, presupuestos inflados y rodajes detenidos por decisiones sindicales que, según ellos, respondían más a la voluntad del actor que al consenso del gremio. En una ocasión fue confrontado por uno de sus compañeros de trabajo, Mario Moreno Cantinflas, durante una reunión especialmente tensa. De acuerdo con crónicas del momento,
La discusión subió de tono cuando Cantinflas cuestionó que el sindicato se estuviera convirtiendo en un instrumento de presión individual. Testigos relataron que Negrete respondió con dureza, defendiendo su postura como una lucha por la dignidad del actor mexicano, mientras otros asistentes observaban en silencio, conscientes de que aquella fractura ya era irreversible. La consecuencia fue inmediata: proyectos suspendidos, agendas congeladas y productores que comenzaron a buscar alternativas fuera del círculo cercano a Negrete para evitar conflictos. Algunas películas se retrasaron meses, otras cambiaron de elenco para no quedar atrapadas en el choque de poder. La prensa empezó a hablar más del líder sindical que del galán cinematográfico, desplazando su imagen romántica por la de un hombre envuelto en disputas internas. Lo que debía fortalecer la industria terminó generando bandos. Y en ese ambiente, cada decisión profesional dejó de evaluarse por talento o taquilla, pasando a medirse por lealtades, alianzas y silencios incómodos. Lo que debía ser la unión de dos leyendas terminó generando un ambiente tan tenso que varios productores comenzaron a verlo como un riesgo financiero. El matrimonio entre María Félix y Jorge Negrete no solo ocupó titulares románticos, también desató conflictos personales que se filtraron directamente a la dinámica laboral del cine de oro. Ambos eran figuras de carácter dominante, acostumbrados a controlar su entorno profesional. Cuando coincidían compromisos de agenda, decisiones artísticas o viajes promocionales, surgían desacuerdos que trascendían lo privado. La prensa de la época documentó retrasos en llamados, cambios de logística y negociaciones que se complicaban porque ninguno estaba dispuesto a ceder. Lo que para el público era una pareja mítica, para algunos equipos de producción era una combinación impredecible. En una ocasión fue confrontado por uno de sus compañeros de trabajo, el actor Pedro Armendáriz, durante una reunión relacionada con un proyecto internacional. Según testimonios recogidos en memorias y entrevistas posteriores, Armendáriz habría intentado mediar en una discusión sobre compromisos profesionales, señalando que las decisiones personales estaban afectando tiempos y contratos. La intervención no calmó el ambiente, evidenció que el conflicto ya era visible para todo el gremio. Las revistas especializadas comenzaron a hablar más de desacuerdos y desplantes que de estrenos. Se decía que negociar con uno implicaba, inevitablemente, considerar la reacción del otro. Algunos productores optaron por evitar contratarlo simultáneamente, no por falta de talento, que era incuestionable, sino por la complejidad que representaba coordinar voluntades tan fuertes. El escándalo no destruyó sus carreras de inmediato, pero sí alteró relaciones profesionales, cerró ciertas oportunidades conjuntas y cambió la percepción dentro de la industria. Trabajar con estrellas de ese tamaño ya no solo era una apuesta artística, sino también un delicado ejercicio diplomático. En una industria que dependía de calendarios exactos y presupuestos ajustados, trabajar con Emilio "el Indio" Fernández significaba aceptar una condición implícita: el rodaje podía convertirse en territorio impredecible. Su prestigio como director y actor era inmenso, pero su carácter explosivo comenzó a generar una reputación que preocupaba seriamente a productores y aseguradoras. Fernández concebía el cine como una extensión de su visión personal, no como un trabajo colectivo. Exigía control absoluto sobre escenas, encuadres y hasta el comportamiento del elenco fuera de cámara. Cuando algo no coincidía con su idea estética, detenía la filmación sin importar los costos. Técnicos de la época relataron que podía ordenar repetir una toma durante horas solo porque la emoción no era verdadera, provocando retrasos que desajustaban planes completos de producción. En una ocasión fue confrontado por uno de sus compañeros de trabajo, el actor Pedro Armendáriz, durante un rodaje en el que el cronograma ya estaba comprometido. Armendáriz, también figura central del cine mexicano, le señaló que los constantes cambios estaban afectando contratos internacionales vinculados a la película. Según testimonios recogidos en entrevistas posteriores, Fernández respondió defendiendo que la prisa era enemiga del arte, dejando claro que no modificaría su método. Ese tipo de episodios comenzó a tener consecuencias reales. Algunas compañías dudaban en financiar proyectos si él estaba involucrado, sabiendo que los tiempos podían extenderse más de lo previsto. Su nombre seguía siendo sinónimo de prestigio artístico, pero también de riesgo operativo. Para una industria que intentaba consolidarse frente a Hollywood, cada retraso significaba pérdidas difíciles de justificar. Así, mientras sus películas continuaban construyendo la imagen épica del México rural en pantalla, detrás de cámaras crecía la percepción de que trabajar con Fernández implicaba entrar en una dinámica donde la disciplina industrial quedaba subordinada a la personalidad del creador.
Antes de convertirse en el símbolo absoluto de la comedia mexicana, Mario Moreno Cantinflas formaba una dupla inseparable con el actor Manuel Medel. Juntos habían construido un estilo que funcionaba como reloj. Medel era el contrapunto perfecto para el personaje del pelado, y los productores apostaban por esa química como una fórmula segura. Pero el éxito empezó a tensar la relación cuando surgieron disputas sobre créditos, protagonismo y control creativo. El crecimiento meteórico de Cantinflas comenzó a inclinar la balanza. Los carteles destacaban cada vez más su nombre, mientras Medel quedaba relegado a un segundo plano en la promoción. Lo que en apariencia era una estrategia comercial terminó generando fricciones constantes en los rodajes. Se hablaba de desacuerdos en camerinos, ajustes de guión solicitados a última hora y negociaciones separadas con los productores, algo inusual para una pareja artística que había trabajado como bloque. En una ocasión fue confrontado por uno de sus compañeros de trabajo, el propio Manuel Medel, durante la preparación de una escena en la que el reparto notó la tensión. Según versiones recogidas en crónicas del medio, Medel reclamó directamente que el proyecto estaba siendo reescrito para lucimiento exclusivo de Cantinflas. La discusión obligó a detener el ensayo mientras el equipo esperaba instrucciones, evidenciando que la sociedad ya estaba fracturada más allá de cualquier arreglo profesional. La separación fue abrupta y tuvo efectos inmediatos. Productores que confiaban en la dupla tuvieron que replantear proyectos completos, modificar guiones y redefinir el tipo de comedia que venderían al público. Cantinflas inició entonces un camino más controlado por él mismo, involucrándose de manera creciente en decisiones de producción, mientras la industria observaba cómo el modelo de colaboración daba paso a una figura que centralizaba poder creativo y comercial. Ese quiebre no solo marcó el fin de una asociación exitosa, alteró la manera en que se negociarían los contratos con la nueva estrella, obligando a estudios y colegas a adaptarse a una dinámica donde trabajar con Cantinflas significaba aceptar reglas muy distintas a las de sus primeros años. Cuando Dolores del Río regresó a México después de haber triunfado en Hollywood, su vuelta fue celebrada como un acontecimiento histórico. Sin embargo, detrás del entusiasmo había tensiones profundas. La actriz llegaba con una formación distinta, acostumbrada a sistemas de producción más estructurados, y su manera de trabajar empezó a chocar con prácticas arraigadas del cine nacional, generando conflictos que afectaron negociaciones, contratos y la percepción que algunos productores tenían de ella. Dolores exigía revisiones detalladas de guión, control sobre vestuario, fotografía y condiciones de rodaje, algo poco común en una industria donde esas decisiones recaían casi exclusivamente en directores y estudios. Su postura fue interpretada por ciertos sectores como una actitud difícil, cuando en realidad respondía al estándar profesional que había vivido en Estados Unidos. Aquella diferencia cultural provocó retrasos en acuerdos y hasta cancelaciones de proyectos en los que no se lograba conciliar expectativas. En una ocasión fue confrontada por uno de sus compañeros de trabajo, el actor Pedro Armendáriz, durante la preparación de una escena en la que se discutían ajustes solicitados por la actriz. Según testimonios recogidos en entrevistas de la época, Armendáriz intentó mediar señalando que los cambios estaban complicando el ritmo de producción. Dolores defendió su postura argumentando que la calidad internacional que México buscaba requería precisamente ese nivel de exigencia. El episodio reflejaba una transformación más grande. La industria estaba dejando de ser un sistema improvisado para convertirse en uno más competitivo, pero ese tránsito no fue sencillo. Algunos productores comenzaron a verla como una figura prestigiosa pero compleja de manejar, mientras otros entendieron que su presencia elevaba el estándar artístico de los proyectos. Entre admiración y resistencia, su regreso obligó al cine mexicano a replantear métodos de trabajo, generando tensiones que, durante años, acompañaron cada nueva negociación en la que participaba. En una industria que filmaba con rapidez casi industrial, Arturo de Córdoba trabajaba como si cada escena fuera teatro en vivo. Su obsesión por la precisión emocional comenzó a provocar retrasos constantes que alteraban planes de rodaje, generaban sobrecostos y ponían en tensión a productores que dependían de calendarios estrictos para sostener el ritmo del cine de oro. De Córdoba pedía repetir tomas una y otra vez, no por fallas técnicas, sino porque sentía que la intención no era verdadera. Ajustaba diálogos, pausas y movimientos incluso después de que la escena había sido aprobada. Directores y fotógrafos sabían que una jornada con él podía extenderse horas más de lo previsto. Aquello elevaba la calidad interpretativa, pero también comenzaba a desesperar a equipos acostumbrados a resolver películas en tiempos muy ajustados. En una ocasión fue confrontado por una de sus compañeras de trabajo, la actriz Marga López,
durante una filmación en la que una escena llevaba múltiples repeticiones. Según testimonios recogidos en entrevistas y memorias del medio, López le expresó con franqueza que el perfeccionismo estaba desgastando al elenco y complicando el cumplimiento del plan de trabajo. Él respondió que el cine debía aspirar a permanecer, no solo a estrenarse, dejando claro que no modificaría su método. La situación empezó a reflejarse en negociaciones más complejas. Algunos productores consideraban indispensable su presencia para proyectos dramáticos de alto nivel, pero al mismo tiempo calculaban días extra de rodaje al saber que trabajaría bajo sus propias exigencias. Su nombre se volvió sinónimo de prestigio y de jornadas impredecibles. Mientras el público veía interpretaciones impecables en pantalla, detrás de cámaras crecía la fama de que filmar con Arturo de Córdoba implicaba entrar en un ritmo distinto, donde la eficiencia del sistema chocaba con la búsqueda obsesiva de la actuación perfecta. El fenómeno Pedro Infante creció tan rápido que la industria comenzó a enfrentar un problema inesperado. Su propia popularidad hacía casi imposible organizar los rodajes. A finales de los años 40, el actor era solicitado simultáneamente por estudios cinematográficos, presentaciones musicales, giras personales y compromisos promocionales. Lo que parecía una ventaja comercial terminó provocando cancelaciones, reajustes de reparto y proyectos que debieron reorganizarse por completo. Infante aceptaba múltiples compromisos al mismo tiempo, confiando en que podría cumplirlos, pero los traslados constantes y el ritmo de trabajo empezaron a interferir con los calendarios del cine. Algunos rodajes tuvieron que adaptarse a sus breves ventanas de disponibilidad, modificando planes de filmación para concentrar sus escenas en pocos días. Esto implicaba rehacer llamados, rearmar iluminación y mantener equipos enteros en espera, algo que elevaba costos de manera considerable. En una ocasión fue confrontado por uno de sus compañeros de trabajo, el actor y director Ismael Rodríguez, con quien mantenía una estrecha colaboración profesional. Según relatos documentados en entrevistas posteriores, Rodríguez le advirtió que la sobrecarga de actividades estaba poniendo en riesgo la continuidad de las producciones que habían construido juntos. El director necesitaba certezas logísticas, mientras que Infante, impulsado por la demanda del público, se resistía a rechazar oportunidades. La situación obligó a algunos estudios a planear estrategias especiales cuando lo contrataban, seguros más altos, cronogramas flexibles y cláusulas pensadas para cubrir posibles ausencias. Aunque su carisma garantizaba taquilla, trabajar con él requería un margen de maniobra mayor que con otros actores. Así, el mismo éxito que lo convirtió en el rostro más querido del país también generó tensiones operativas dentro de la industria, que tuvo que aprender a reorganizarse alrededor de una estrella cuya presencia era indispensable, pero difícil de programar. Cuando Katy Jurado comenzó a recibir ofertas de Hollywood a inicios de los años 50, su decisión de trabajar en Estados Unidos fue vista primero como un orgullo nacional, y casi de inmediato como un problema logístico para el cine mexicano. La actriz estaba en pleno ascenso dentro de la industria local cuando sus contratos internacionales empezaron a interferir con compromisos previamente adquiridos en México, obligando a productoras a reorganizar rodajes completos. El sistema del cine de oro funcionaba con calendarios muy cerrados y exclusividades casi implícitas. Pero Hollywood operaba bajo otra lógica, contratos más rígidos, tiempos más largos de filmación y cláusulas que impedían ausencias prolongadas. Eso provocó que proyectos mexicanos tuvieran que posponerse o ajustarse a la disponibilidad intermitente de Jurado, algo que encendió tensiones en una industria que no estaba acostumbrada a compartir a sus estrellas. En una ocasión fue confrontada por uno de sus compañeros de trabajo, Pedro Armendáriz, durante conversaciones relacionadas con la coordinación de agendas internacionales, ya que él mismo comenzaba a trabajar fuera del país. De acuerdo con versiones recogidas en crónicas del medio, Armendáriz le señaló que la industria mexicana aún no tenía la infraestructura para adaptarse a esos ritmos, y que cada ausencia obligaba a rehacer planes enteros de producción. La discusión no fue personal, sino reflejo de un gremio que veía como su modelo tradicional empezaba a quedarse atrás. Algunos productores comenzaron a mostrarse cautelosos al contratar actores con proyección internacional, temiendo que los compromisos extranjeros terminaran imponiéndose sobre las filmaciones nacionales. La situación abrió un debate silencioso. El cine de oro quería crecer hacia el exterior, pero al mismo tiempo corría el riesgo de perder control sobre sus propias figuras. Así, el éxito internacional de Katy Jurado marcó una transición incómoda, en la que la industria mexicana tuvo que enfrentarse por primera vez a la realidad de competir y negociar con Hollywood por el tiempo y la presencia de sus estrellas.
La llegada de Luis Buñuel al cine mexicano fue vista como una oportunidad artística, pero pronto se convirtió en una fuente de tensiones con actores acostumbrados a otro tipo de dirección. Buñuel no trabajaba bajo las normas del Star System del cine de oro, evitaba halagos, rechazaba improvisaciones melodramáticas y trataba a las estrellas con la misma frialdad que a cualquier elemento técnico. Esa postura generó incomodidad en un medio donde el prestigio del actor solía marcar la dinámica del set. El director español privilegiaba la contención interpretativa y la precisión simbólica, lo que chocaba con estilos más enfáticos propios de la época. Durante los rodajes, recortaba diálogos, eliminaba gestos que consideraba innecesarios y pedía repetir escenas sin explicar demasiado, algo que muchos intérpretes interpretaban como una falta de deferencia. La prensa comenzó a notar que trabajar con él no era una experiencia convencional, sino un proceso exigente que descolocaba incluso a figuras consolidadas. En una ocasión fue confrontado por uno de sus compañeros de trabajo, el actor Arturo de Córdoba, durante la filmación de él. Según testimonios recogidos en memorias del propio Buñuel y de colaboradores cercanos, de Córdoba buscaba entender las motivaciones psicológicas de su personaje con mayor detalle, mientras el director respondía con indicaciones mínimas, insistiendo en que la actuación debía surgir sin explicaciones racionales. El intercambio evidenció dos formas opuestas de concebir el oficio, la del actor que construía desde la emoción visible y la del cineasta que buscaba una interpretación casi quirúrgica. Algunos productores veían esas fricciones con preocupación, ya que los métodos de Buñuel alteraban rutinas de trabajo muy establecidas. Las jornadas podían volverse tensas, no por retrasos, sino por el desconcierto que generaba un director que ignoraba jerarquías tradicionales y desmontaba la idea de la estrella como centro absoluto del rodaje. Aquella convivencia obligó a la industria mexicana a enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Debía seguir funcionando como fábrica de ídolos o adaptarse a una visión más autoral del cine que cuestionaba el protagonismo mismo de sus figuras más célebres? La llegada del actor español Jorge Mistral al cine mexicano fue anunciada como la incorporación de un galán internacional que reforzaría el prestigio del cine de oro. Sin embargo, lo que prometía ser una alianza estratégica terminó generando tensiones profesionales que afectaron su integración a la industria y complicaron varias producciones en las que participó. Mistral venía de trabajar en contextos europeos con métodos distintos de dirección y un tipo de interpretación más contenido. Al incorporarse a los melodramas mexicanos, se encontró con un estilo más enfático y con ritmos de filmación acelerados que no coincidían con su proceso creativo. Las diferencias comenzaron a reflejarse en el set, solicitudes de repetir escenas, discusiones sobre tono interpretativo y ajustes que alteraban los tiempos previstos. En una ocasión fue confrontado por uno de sus compañeros de trabajo, el actor Ernesto Alonso, durante la preparación de una secuencia en la que el director pedía mayor intensidad dramática. Según crónicas del medio, Alonso le señaló que el público mexicano esperaba una expresividad distinta y que los retrasos estaban complicando el avance del rodaje. Mistral defendía su enfoque, convencido de que la sobriedad era parte esencial del personaje, lo que evidenciaba el choque entre dos tradiciones actorales. Estas fricciones comenzaron a influir en la percepción que algunos productores tenían sobre su contratación. Aunque su presencia aportaba prestigio internacional, también implicaba un proceso de adaptación que no siempre encajaba con la dinámica industrial del momento. Proyectos pensados para aprovechar su figura debieron ajustarse, buscando equilibrar estilos para no perder conexión con el público local. El caso de Mistral reveló una dificultad que el cine mexicano enfrentaría cada vez más: integrar talentos extranjeros sin romper el engranaje productivo que había hecho posible su época de mayor esplendor, una tarea que no siempre resultó sencilla. En los años en que el cine de oro intentaba consolidarse como una industria madura, un problema poco visible comenzó a generar fricciones internas: ¿quién tenía realmente el control creativo de las películas? El director Roberto Gabaldón, conocido por su rigor y su estilo visual preciso, protagonizó varios desencuentros contractuales relacionados con la autoridad sobre los guiones y el montaje final, tensiones que impactaron directamente a los actores que trabajaban bajo su mando. Gabaldón defendía que el director debía tener la última palabra sobre la obra terminada, incluso si eso implicaba modificar escenas ya filmadas o reducir la presencia de ciertos personajes en la edición. Para intérpretes acostumbrados a negociar su lucimiento en pantalla, aquello significaba perder control sobre su imagen pública. Algunas inconformidades comenzaron a circular en voz baja dentro de los estudios, donde se hablaba de actuaciones importantes que terminaban disminuidas tras el corte final.
En una ocasión fue confrontado por uno de sus compañeros de trabajo, el actor Arturo de Córdoba, durante la postproducción de una cinta en la que varias de sus escenas habían sido ajustadas para reforzar el tono dramático general. Según testimonios recogidos en entrevistas del propio medio cinematográfico, de Córdoba expresó su preocupación por los cambios que afectaban la construcción del personaje, mientras Gabaldón insistía en que la película debía funcionar como un todo, no como una suma de protagonismos individuales. El desacuerdo reflejaba una transformación más profunda, el paso de un cine dominado por estrellas a otro donde el director comenzaba a consolidarse como figura autoral. Sin embargo, ese cambio no ocurrió sin resistencia. Las negociaciones se volvieron más cuidadosas, los contratos empezaron a especificar condiciones de edición y algunos actores evaluaban con mayor cautela participar en proyectos donde no tendrían control sobre el resultado final. El debate sobre la autoría cinematográfica dejó de ser una cuestión teórica para convertirse en un asunto que afectaba directamente carreras, prestigio y la manera en que cada figura del cine de oro defendía su lugar dentro de una industria en plena evolución. A mediados de los años 50, cuando parecía que la maquinaria del cine mexicano funcionaba sin fisuras, una serie de conflictos laborales entre sindicatos, técnicos y productores provocó paros que detuvieron filmaciones enteras. Lo que el público nunca vio fue que, detrás de las pantallas llenas, la industria atravesaba tensiones económicas que afectaban directamente a actores acostumbrados a trabajar sin interrupciones. Las discusiones giraban en torno a salarios, jornadas excesivas y condiciones técnicas que no habían evolucionado al mismo ritmo que el prestigio internacional del cine nacional. Estudios que mantenían varias películas en simultáneo tuvieron que apagar reflectores durante días o semanas, generando pérdidas y dejando a elencos completos en la incertidumbre contractual. Para muchos intérpretes, aquello significó la suspensión de ingresos y la cancelación de compromisos que ya daban por seguros. En una ocasión fue confrontado por uno de sus compañeros de trabajo, el actor Andrés Soler, durante una reunión convocada para discutir la reanudación de un rodaje detenido. Según crónicas del gremio, Soler expresó su preocupación por la falta de acuerdos claros, señalando que cada día sin filmar debilitaba la posición del cine mexicano frente a la creciente competencia extranjera. La discusión reflejaba la ansiedad generalizada. No se trataba de un pleito individual, sino de la supervivencia de toda una estructura laboral. El paro dejó al descubierto algo que hasta entonces se había mantenido oculto por el brillo de las estrellas. La industria dependía de un equilibrio muy delicado entre creatividad y estabilidad económica. Algunos proyectos nunca se retomaron, otros regresaron con presupuestos reducidos, y varios actores comenzaron a buscar trabajo en teatro, radio o televisión ante la falta de continuidad. A partir de ese momento, el cine de oro empezó a mostrar señales de desgaste. No fue un colapso inmediato, sino una serie de interrupciones que alteraron la regularidad productiva y obligaron a muchos profesionales a replantear su lugar dentro de un sistema que ya no garantizaba la misma certeza de años anteriores. Hacia finales de la década de los 40 y principios de los 50, el éxito internacional del cine de oro llamó la atención de los grandes estudios estadounidenses. Hollywood comenzó a ofrecer contratos a varias figuras mexicanas, lo que generó un fenómeno inesperado. La industria nacional empezó a perder disponibilidad de sus propias estrellas justo cuando más las necesitaba para sostener su ritmo de producción. Las propuestas extranjeras incluían mejores sueldos, rodajes más largos y cláusulas de exclusividad que impedían a los actores trabajar simultáneamente en México. Aquello provocó cancelaciones, reajustes de guión y sustituciones de último momento en películas que ya estaban planeadas. Productores mexicanos comenzaron a ver con recelo estas negociaciones, temiendo que el crecimiento internacional terminara debilitando la base local. En una ocasión fue confrontado por uno de sus compañeros de trabajo, el actor Pedro Armendáriz, quien también trabajaba en producciones estadounidenses como The Fugitive y más tarde en proyectos internacionales, durante conversaciones sobre la conveniencia de aceptar contratos fuera del país. Según testimonios recogidos en entrevistas de la época, Armendáriz advertía que la experiencia era enriquecedora, pero reconocía que cada salida obligaba a reorganizar compromisos previamente adquiridos en México, generando tensiones con los estudios nacionales. La situación creó una especie de competencia silenciosa entre industrias. Mientras Hollywood ofrecía proyección global, el cine mexicano intentaba retener a sus figuras para mantener su identidad y continuidad productiva. Algunos proyectos quedaron en pausa esperando el regreso de actores que ya estaban filmando en el extranjero, y otros debieron replantearse con nuevos rostros menos conocidos. Este momento marcó una transición clave,
el cine de oro dejó de ser un sistema cerrado y comenzó a convivir con un mercado internacional que disputaba talento, tiempo y control creativo, alterando un equilibrio que durante años había parecido inquebrantable. A finales de los años 50, el escándalo ya no giraba en torno a una sola figura, sino a algo más inquietante. Los grandes estudios que habían sostenido el cine de oro comenzaron a debilitarse económicamente. La llegada de la televisión, la disminución de la inversión y los cambios en el público provocaron una reducción drástica en la producción cinematográfica, dejando a muchos actores consagrados enfrentando una realidad para la que la industria no estaba preparada. Compañías que antes filmaban varias películas al año empezaron a cerrar foros o a espaciar proyectos durante meses. Para intérpretes acostumbrados a trabajar de manera continua, aquello significó la cancelación de contratos, la renegociación de salarios y, en algunos casos, la necesidad de aceptar papeles menores o migrar a otros medios. La transición fue especialmente difícil para quienes habían construido su carrera dentro del sistema de estudios, donde la estabilidad dependía de una producción constante. En una ocasión fue confrontado por uno de sus compañeros de trabajo, el actor Fernando Soler, durante una reunión gremial en la que se discutía la falta de nuevos proyectos. Según crónicas del momento, Soler expresó con preocupación que la industria debía adaptarse a los nuevos tiempos o corría el riesgo de desaparecer, señalando que muchos colegas ya no encontraban espacios para trabajar con la misma regularidad que en la década anterior. La conversación reflejaba un sentimiento compartido. El modelo que había creado el esplendor del cine mexicano estaba perdiendo fuerza. Productores comenzaron a apostar por películas más baratas, rodajes más cortos y fórmulas distintas que no siempre requerían a las antiguas estrellas. Ese cambio transformó el panorama laboral, reduciendo la presencia de figuras emblemáticas y marcando el inicio de una etapa donde la continuidad ya no estaba garantizada. Así, el final del cine de oro no llegó con un anuncio oficial, sino con una serie de ajustes económicos que alteraron carreras enteras, obligando a muchos de sus protagonistas a reinventarse en una industria que ya no funcionaba bajo las reglas que los habían convertido en leyendas. Adalberto Martínez Resortes era uno de los bailarines más eléctricos y carismáticos del cine de oro, pero su propio éxito terminó convirtiéndose en una trampa profesional. La industria lo había vuelto sinónimo de un solo tipo de personaje, el cómico ágil, de movimientos imposibles y energía desbordada. Con el paso de los años, esa fórmula comenzó a agotarse ante un público que buscaba historias distintas, mientras él intentaba demostrar que podía hacer algo más que repetir el mismo papel. El problema surgió cuando quiso alejarse del molde que lo había hecho famoso. Cada vez que llegaba a una negociación proponiendo personajes diferentes o con mayor peso dramático, los productores respondían con la misma condición: aceptar el rol de siempre. Aquella insistencia generó tensiones visibles, pues el actor consideraba que se estaba limitando su crecimiento mientras la industria defendía una imagen que todavía resultaba comercial. En una ocasión fue confrontado por uno de sus compañeros de trabajo, Germán Valdés Tintán, durante charlas relacionadas con la evolución de la comedia musical en el cine mexicano. Según relatos aparecidos en entrevistas y crónicas del espectáculo, ambos discutieron sobre la dificultad de escapar de personajes que el público ya sentía como propios. Tintán le habría comentado que el mercado pocas veces permitía reinventarse sin pagar un precio, mientras Resortes insistía en que repetir fórmulas era una manera silenciosa de desgastar una carrera. La situación empezó a reflejarse en pantalla: ofertas menos frecuentes, proyectos que no se concretaban y una sensación creciente de que el cine mexicano ya no sabía cómo integrar a figuras construidas bajo esquemas anteriores. Lo que antes era garantía de éxito comenzó a verse como un riesgo frente a nuevas tendencias narrativas. Así, más que un escándalo de titulares, su caso se convirtió en un conflicto persistente entre identidad artística y expectativas comerciales, un choque que evidenciaba cómo el mismo sistema que creaba estrellas podía también impedirles transformarse cuando el tiempo empezaba a cambiar las reglas. A inicios de los años 60, el crecimiento imparable de la televisión en México comenzó a vaciar los foros cinematográficos. Lo que para el público era una nueva forma de entretenimiento, para muchos actores del cine de oro representó un cambio brusco que alteró contratos, prestigio y la manera en que eran percibidos dentro del medio artístico. Pasar del cine a la pantalla chica no era visto como una evolución, sino como una señal de que las oportunidades cinematográficas se estaban reduciendo. Las productoras de cine, con menos financiamiento y menor asistencia a las salas, comenzaron a disminuir proyectos. Mientras tanto, las televisoras ofrecían trabajo constante, aunque con ritmos más acelerados,
presupuestos distintos y menor control creativo. Actores acostumbrados a largos procesos de filmación debieron adaptarse a grabaciones casi inmediatas, con menos ensayos y una narrativa pensada para la inmediatez del público doméstico. En una ocasión fue confrontado por uno de sus compañeros de trabajo, el actor Ernesto Alonso, quien más tarde se consolidaría como figura clave de la televisión, durante conversaciones sobre este cambio de medio. Según testimonios recogidos en entrevistas, Alonso defendía que la televisión no era el fin del prestigio, sino un nuevo lenguaje que había que aprender, mientras otros colegas manifestaban su preocupación por lo que consideraban una pérdida de estatus frente al cine. El traslado no fue sencillo. Algunos intérpretes lograron reinventarse, pero otros quedaron atrapados entre dos industrias, una cinematográfica en contracción y una televisiva que todavía no otorgaba el mismo reconocimiento artístico. Representantes, contratos y agendas tuvieron que reorganizarse rápidamente, dejando a muchos profesionales en una etapa de incertidumbre que contrastaba con la estabilidad que habían conocido durante los años dorados. Este cambio marcó uno de los momentos más silenciosamente decisivos para sus carreras. No hubo escándalos públicos ni rupturas dramáticas, sino una transformación estructural que obligó a toda una generación a redefinir su lugar en un panorama audiovisual completamente distinto. Y como estas, existen muchas más historias incómodas que el cine de oro prefirió esconder detrás del brillo de la fama y los aplausos. Relatos que durante años se maquillaron con prestigio, silencio y complicidad, pero que hoy nos permiten ver que aquella época no fue tan perfecta como nos la contaron. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, porque seguiremos sacando a la luz los secretos que la industria hizo todo lo posible por mantener ocultos.